crimen del Barra Brava. Acribillaron al Oso Pereira. El otrora mano derecha de Rafael Diceo fue asesinado de 7 balazos en la casa de su madre. Un claro mensaje mafioso con un desenlace trágico. El Oso Pereira era un personaje muy importante en la barra de Boca. Trabajaba como la mayoría de los barras, en una amplia zona gris de ilícitos. Su trabajo actual tenía que ver con cobrador informal de cuevas financieras. Al tiempo, igual que todos, Rafael Diceo, Gustavo, el Oso Pereira, Falciño y Martín pasaron. Los hinchas de Vélez estallaron y la 12 contestó. ¿Otra vez una interna salvaje en la barra de Boca? Esta es la radiografía perfecta de... He quedado muy emocionado con la nota de recién. La radiografía perfecta de lo que es la Argentina, ¿no? Sí, la violencia que no para y sigue. Sí, hasta donde está cuando sí. Una radiografía de un mundo que en Argentina está muy presente, que es el mundo de la delincuencia, que quizás hoy lo graficamos en el Oso Pereira, pero que está muy extendida en todo, por lo pronto en todo el conurbano, con vínculos y ramificaciones que tienen que ver con muchas otras cuestiones que la violencia en los estadios de fútbol. Digamos, el Oso Pereira quizás la mayoría hoy lo pone en un escenario de interna de la barra brava de Boca, y la verdad es que cuando uno conoce la historia del Oso Pereira, digamos, las hipótesis son tantas de por qué pueden haberlo asesinado en un ajuste de cuentas, tantas como las actividades delictivas de las que participaba. Porque creer que era un simple barra brava es hoy por hoy una ingenuidad en la Argentina. Para que te des una idea, el Oso Pereira había ingresado a la barra brava de Boca a fines de los 80, con un grupo, él es de Quilmes, con un grupo de la zona sur del Gran Buenos Aires, el grupo que se fue desmembrando a partir de asesinatos. Digo, el asesinato de Miguel Ángel Cedrón primero, la caída en la cárcel después de Marcelo Aravena, que cae en la cárcel por el asesinato de hincha de River, hoy está nuevamente preso, y está nuevamente preso por la mafia de la Salada. Digo, para que se vea todo el tipo de relaciones que hay. Es todo mafioso. Todo sí. mafioso, pero cuando vos lo contás es una película. De hecho, el Oso Pereira, que pasa a ser mano derecha de Rafael Diceo, como decía el informe, en el año 97, y cae preso junto a Rafael Diceo en el año 2007. Cuando vos ves por qué se pelean en forma irreconciliable Diceo y el Oso Pereira, es porque hay una pelea en el penal de Ezeiza, en un lugar donde no podían estar. Ellos estaban en un módulo, que era el módulo 6 del pabellón 1, que es únicamente para la gente que le faltan 90 días para salir, solo los presos están para salir. Es un módulo muy confortable, tenían computadoras, tenían teléfono celular, tenían alcohol, les llevaban de vez en cuando a algunas chicas como para que no la pasaran tan mal, y Diceo, después de una pelea que tiene con el Oso Pereira, como si fuera el dueño del penal, dice, bueno, te tenés que ir de acá, vos te peleaste conmigo, ahora te corresponde el pabellón común. Digo, para entender un poco cómo se maneja a grandes rasgos la Argentina. Él sale, dice, bueno, yo me peleé con este, mafia pura, me voy con el otro, con el que está ahora, que se llamaba Fido de Bo. Cuando Diceo vuelve a la barra de Boca y la vuelve a gobernar, y no la vuelve a gobernar de una forma pacífica, vuelve a gobernarla con el apoyo de la dirigencia de Boca y el apoyo del ministro de Seguridad bonaerense de aquel entonces, del año 2015 estamos hablando. El Oso Pereira dice, bueno, ya no tengo más nada que hacer acá, me voy a otros rubros. Y vuelve a los rubros que había trabajado de lunes a viernes, porque los fines de semana era cancha, lunes a viernes eran otros rubros. Había sido custodio de Abel Fantini del Sindicato de la Carne. Había sido custodio de Abel Frutos del Sindicato de Panaderos, al cual el Oso Pereira le salva la vida, porque en el cumpleaños 30 del hijo de Abel Frutos entraron otros barras de otra facción a cobrarse vidas de la gente que estaba ahí. Para ese punto, porque lo que está contando Rosendo es como una película. ¿En algún momento crees que se va a frenar todo esto o vamos rumbo a ser? Sí. Vos me vas a tener que disculpar. Sí. Yo como vos me quedé enganchado. Sí, con la nota de recién. Con la nota anterior. Sí, por favor, disculpame. Creo que ha sido una nota excepcional, realmente, la que ha habido. Es muy difícil encontrar una persona que esté pasando por una tragedia de esta magnitud con la serenidad y el equilibrio que lo hemos escuchado al padre de uno de los que está adentro del submarino.
Una palabra que él mencionó 3 veces, que vos la mencionaste también, que es la palabra esperanza. Sí. ¿No es cierto? La esperanza no necesariamente es objetivo. Y yo, permitime que te la fundamente, ¿no es cierto? Yo reconozco que a medida que pasa el tiempo, la preocupación es mayor. Los accidentes en submarinos no son usuales. Han habido solamente 6 accidentes en submarinos en el mundo y en la historia. 2 de Estados Unidos, empezando el primero del 39, 1 de la Armada Peruana, que es un submarino de origen norteamericano, 2 rusos y este es el 6º. 4 de los 5 hubo un rescate exitoso, aunque fuera parcial. 1 solo, que fue el 4º, que es un submarino ruso, murieron los 109 tripulantes. ¿En qué año aproximadamente? Año 2000. Sí. No, pero no dejaron que los otros países colaboraran. Porque el en la gobierno búsqueda. ruso se negó a aceptar colaboración de otros países. Porque había armas de todos nucleares. países. Pero el problema era... Porque en el penúltimo, que es un ruso en el 2005, Putin aceptó la colaboración británica, con lo cual salvaron a toda la tripulación. Tenemos en este momento Fue el 2000. la máxima capacidad tecnológica en esta búsqueda del mundo. Reconozco que la preocupación aumenta, pero la esperanza es lo último que se pierde y hay algunos elementos para mantener una luz de esperanza. Sí, igual las versiones extraoficiales son tremendas, muy poco Sí, alentadoras. sí, sí. Las versiones oficiales, los datos que hay son muy pocos. Yo no quería debatir esto, la verdad que adelante de Luis del Padre no me parecía elegante debatir adelante de un papá que está esperando a su hijo, ¿no? Pero es cierto que hasta el momento hemos sabido muy poco, Flor. Seguramente estás expectante como todos nosotros. ¿Cómo crees que se ha manejado el gobierno ahora que se fue el padre con respecto a este tema? El padre tenía algunas críticas para hacer, Macri se ha involucrado, por lo menos se lo ha visto en algunas fotos, ¿no? Yo creo que, bueno, Con cara Macri se de involucró larga, sí. en todas estas crisis también. Primero, lo que es muy feo es que sale a la luz toda la desidia detrás de organizaciones como, bueno, como son las Fuerzas Armadas, ¿no? La desidia en la infraestructura, desidia en el gasto, desidia en la preparación, la desidia de las mentiras que venimos acumulando durante décadas, no solo la década pasada. También, como yo veía la foto del hijo, un chico joven, y uno... Cualquiera diría, como decís, bueno, visibilizar también un poco de repente gente que está muy estigmatizada la fuerza, ¿no? Acá era un chico, yo no lo llamaría un milico, ¿viste? Como se lo llama así. Hay que cambiar un poco la mentalidad del argentino. ¿Y cómo se manejó el gobierno? A mí lo que me genera mucha tristeza, por ejemplo, es la interna entre la Armada y de repente Y el Ministerio de misma. Defensa. Entonces, en este momento... ¿Hay necesidad para eso? O sea, los egos políticos, las internas, todas las que están cobrando favores o medidas o haciendo devoluciones de... Ya pasó la ¿viste? campaña. Pero, Entonces, Santi, en esta crisis... pasó algo garrafal. Sí. Yo coincido con Florencia y a mí este caso me hizo una apertura mental. Porque yo soy de los que digo las fuerzas y lo involucro con la dictadura. Y la verdad que es de un atraso, hay que evolucionar la Argentina, porque estamos con unos atrasos mentales, pero que nos ve cualquiera en el mundo y dice, estos tipos, pero en la Argentina son de cuarta. Y yo tengo ese atraso mental. Hasta que me di cuenta que acá hay 44 argentinos. Este pibe, el hijo del amigo que viene a visitarnos hoy. ¿Qué tiene que ver con la ¿Qué dictadura? tiene que ver con la Ese debate no dictadura? se dio Es tanto una esta barbaridad. vez, Después tenemos que Pablo. analizar, perdón, después tenemos que analizar si los 70.000 que tenemos en las fuerzas están bien, si están bien pagos, si tenemos presupuesto para mantener submarinos, si podemos hacer esto. Estos 44 héroes, pase lo que pase, estaban dándonos una mano a todos los argentinos, protegiendo nuestra costa y evitando que nos vengan a robar. Entonces me parece, y coincido plenamente con vos, que tenemos que hacer un clic en un montón de cosas, porque estos chicos no tienen nada que ver con aquellos momentos. Pero sí tenemos que ver una sola cosa importante. No se puede, desde los que manejan esta información, eludir al ministro de Defensa y al presidente con una información clave, porque hubo 48 horas donde esta gente se guardó información reservada que puede haber sido fundamental. Sí, a ver, Flor, sí. Sí, yo también quedé así como... Hoy mi hija mayor tenía fiebre y salgo corriendo a la guardia, ¿viste? Te imaginás este drama, bueno. Yo lo que pensaba es... Y más sabes por qué hoy, Flor, porque hoy era el día D. Sí, digamos. claro. Hoy nos el habían límite dicho, del desde que se sabe la noticia, eran 7 días que Sí. supuestamente tenían Total. los recursos, el oxígeno para poder subsistir ahí abajo, ¿no? Por eso hoy es un día muy especial. Pero coincido con Porque- Rosendo con lo que decía, cómo habla. Sí, La verdad sí. que... Bueno, nada. No, lo que yo pensaba es que me parece interesante lo que dice Paulo y tomar todo esto justamente para contarle a la gente también. Yo en lo personal he sido querellante en juicios de lesa humanidad contra los militares y la verdad que había un montón de soldados conscriptos
creo que lo dijo alguna vez Fernández Meijide también, había un montón de soldados conscriptos que estaban en aquel momento obligatoriamente enrolados en algunas circunstancias, y por algunas circunstancias que no tenían tampoco opción un formoseño de 18 años en la puerta de Campo de Mayo, por ejemplo, y que ahí terminó siendo un centro clandestino de detención. Y ese muchacho no supimos, no quisimos, no pudimos, el gobierno se faccionó, lo que sea, contenerlo para que quizás, explicándole lo que sucedió, pueda dar información. Era un chico que no era protagonista de la decisión de desaparecer gente para instalar un gobierno neoliberal. Sí. Digo, se trabajó muy parcial en algunas circunstancias y terminamos todos pensando esto, que quizás el hijo de Luis termina siendo, o alguno termina linkeando como que es parte de la Armada, es parte de Macera, ¿no? La verdad que hay mucho por desandar en ese camino. Ese es el debate que nos debemos nosotros. Totalmente, totalmente. Porque eso no es y va a ser muy sanador. La Fuerza Armada no es ni de izquierda ni de derecha, digamos. Es un debate que tenemos hacia el futuro. Ese debate para mí tiene que estar, las generaciones democráticas ya lo superaron. Yo creo que las generaciones que nacieron en democracia no creen de ninguna manera que estos chicos sean los chicos de Macera. A mí me parece algo que no entra en la cabeza en el sentido común de nadie. Ahora, lo que sí va a haber que discutir después, no ahora, cuando termine esta búsqueda, esperemos con resultado positivo, porque la esperanza es lo último que se pierde, es lo que planteó recién Paulo, y lo va a tener que investigar la justicia federal. De hecho, ya lo está empezando a investigar. ¿Qué es? Primero, si el submarino estaba listo o no para salir. Segundo, cómo reaccionó la Armada cuando se dio este episodio. Llamémosle episodio por ahora. Y tercero, esto que marcaba él. ¿Por qué al ministro Aouad no le dieron toda la información minuto a minuto? ¿Por qué tardaron 48 horas en informarle de lo que había pasado? ¿Por qué le dijeron que había 7 llamados y no había 7 llamados? Ayer, en la reunión de Macri, Aouad y la cúpula de la Marina, de la Armada, fue muy tensa. Hubo un momento, te lo digo de buena fuente, de mucha tensión. Sí, Macri lo sentó a la derecha a Aouad, que está muy cuestionado por estas horas, como un gesto político, es decir, que no se rompa la cadena de mando. Aouad es el ministro de Defensa, y le plantearon, che, ¿qué pasó que acá hubo fallas de comunicación? Después se verá el tema de la inversión en las Fuerzas Armadas. Te agrego como dato que lo dabas vos en La Nación, que Argentina es el país con menos inversión de América después de Venezuela en materia de defensa. Será un debate a posterior, pero el debate que va a tener que dar la justicia es si hubo responsabilidad o no en esta interna fea que hay entre la Armada y el Ministerio de Defensa. Federico. Francisco, perdón. Primero coincido en la magnanimidad del padre que no habla desde el resentimiento en un momento como este. La verdad que me sorprendió. Como no sabemos qué pasó, es muy difícil opinar. Sí, me gustaría remarcar esto de la desatención presupuestaria, ¿no? Vos hablabas, creo que un 0,9% del gasto militar del PBI. Sí, 1%. El promedio en el mundo es arriba del 2%. Chile tiene el doble que Argentina y países como Colombia tienen 3,3%. Pero, Francisco, vos sabés que de ese presupuesto, que es escaso, encima el 80% básicamente se va en sueldos y gastos operativos. Claro, porque ahí pasó otra cosa. Con lo cual no te queda casi nada para infraestructura. Ahí pasó otra cosa, Liliana. En los 90, bueno, corregime, Rocío, si digo alguna. En los 90 se sacan de encima toda la industria militar y vuelven 20 años después, el kirchnerismo la retoma, pero completamente destrozada, o sea que termina siendo, además hay que mantener eso, ¿no? Entonces terminan siendo un gasto y sin ninguna profesionalización. A ver, no sé si... Sí, por favor. Yo creo que yo he escuchado cosas realmente muy interesantes y muy importantes. Retomo antes de, ¿no es cierto?, de hacer un comentario sobre lo que dijo Francisco, ¿no? Retomo lo que dijo el padre que estaba acá. Ahora, lo importante es el 44, sí. Después vienen los temas, después vendrá el debate sobre esto, el debate sobre la defensa, el gasto militar, esta cuestión. Me parece que la reflexión sobre que esta juventud militar no tiene nada que ver con el pasado, para mucha gente es algo acomodado, pero para otra gente no está acomodado. Y esto me parece un punto. Pero aparte, ¿sabés lo que tuvo que pasar este chico para llegar hasta ahí? Claro, y lo que tuvo que estudiar, prepararse. Y además que te das cuenta que era aspiracional, que le gustaba navegar, le gustaba y aspiracional, y que él decía, se quemó las pestañas leyendo libros. Creo que la humanidad de su relato del hijo también a nosotros nos remueve, nos dice, ¿sabes qué? Del otro lado, a veces en las Fuerzas Armadas,
hay gente, y hay gente que es aspiracional, que busca dar un servicio a la patria, como era este chico que está en el como es este chico que Pero está en el submarino. ¿sabes lo que? Porque yo estoy desarmado y les pido disculpas porque me ha costado mucho hacer este programa, porque uno está ante un padre que toda la información que uno tiene no son buenas noticias. No. Digamos la verdad, no seamos caretas de la información que manejamos más o menos todos. Y el día límite. Entonces, claro, como decís vos. en el día límite, en el día D, que no hubo buenas noticias, que esperamos ese último informe que tardó en llegar, y que la verdad que lo que te están diciendo es muy poco y nada, uno dice, bueno, sí, tengamos esperanza ya casi como una manera casi de cliché, ¿no? Pero no perdamos las esperanzas, seamos realistas también. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa se puede esperar, pero me parece que de acá a ahora tenemos que debatir mucho más seriamente qué Fuerzas Armadas queremos en este país. Sí. Porque hasta el momento ha sido un tema muy desvirtuado, muy manoseado y pasan estas cosas después, sí. No, yo lo que te iba a decir, voy a lo que planteaba Francisco, lo que, ¿no es cierto?, me decía vos, ¿no es cierto?, es decir, 0.9. Ahora, ese 0.9, entre salarios y retiros, se va más del 80%. Funcionamiento, que es la luz, el gas, la comida, se te lleva otro 12%. Con lo cual te queda 5 para mantener los equipos, para inversiones y todo eso. Esto no se puede arreglar de un día para otro, esto no empezó ahora, lleva varias décadas. Lo que se trata es, bueno, hacer una definición, fijar prioridades y plantearte una política de largo plazo. Pero además, para todo esto lo que hace falta, y yo siempre pienso, el que está del otro lado, hay que empezar a responder una pregunta. ¿Para qué la Argentina necesita tener un submarino? Que tiene que ver con lo que dijo Villota. Esto es fundamental. Claro. No sé si porque yo creo que falta docencia en para qué sirven las Fuerzas Armadas. Pero voy a lo que dijo Villota, ¿no es cierto? A ver, yo te lo hago muy simple. Agarrá el mapa de la Argentina. Va a tener 50% es el territorio continental, 25% es el mar argentino y otro 25% es la Antártida. Cuando vos lo ponés en este, ¿no es cierto?, en este contexto, el mar, hoy el mar no solamente es la pesca, ¿no? Es el subsuelo. Cada vez los países avanzan más sobre la soberanía en el mar. Pero muchos dicen no hay conflicto bélico, ¿para qué quiere la Argentina Fuerzas Armadas? Y en realidad hoy los conflictos son otros, no necesariamente extendidas. Quiero López que no hablaba. Sí, buenas noches. Sí, por un lado me parece que el relato del padre, que es muy conmovedor, lo que hace es ponerle rostro humano a algo, porque hablábamos del submarino, hay 44 personas, 44 argentinos, como dice Paulo, que están jugando su vida ahí adentro. Y también coincido, pasaron más de 40 años del golpe militar, este pibe tiene 27, son otras Fuerzas Armadas, es otra gente, nos pasa a nosotros por la calle. Digo, cuando yo tenía 20 años, veía un uniforme, era dictadura y me asustaba. Y después de la dictadura me parecía lo más horroroso, digo, los detestaba. Hoy los ves caminando por la calle con su uniforme y es parte de la vida integrada de una sociedad. Después sí viene otra discusión, que es esta discusión, ¿qué Fuerzas Armadas necesita un país que no tiene, por suerte, conflictos bélicos y no tiene hipótesis de conflictos bélicos? Pero me parece que sí, es esta cosa de ojalá que se resuelva bien y todo lo demás hay que discutirlo igual, sea cual sea el resultado. Pero estamos con la esperanza. Igual coincido con lo que decía recién, lo que remarcaba el padre, ¿no? Acá lo importante primero es que sepamos, yo te voy a decir algo, saber la verdad, saber qué pasó. Es importantísimo eso. Y después vendrán todo tipo de especulaciones, debates, negociaciones. Me imagino que se va a tener que renegociar lo que es el presupuesto de las Fuerzas Armadas, en qué se va a gastar. En los argentinos vamos a tener que hacer una culpa, porque yo no coincido con vos. A muchos chicos que andan hoy con sus trajes característicos, con su ropa de fajina, con sus uniformes, con el que sea representativo a la fuerza. Sí, los estigmatizan, los señalan. Directamente son hijos de Macera, sí, son médicos, sí. Eso no está muerto para nada, ese debate está presente. Pero también yo quiero puntualizar que no es solo el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en momentos en que los peligros están en la pesca ilegal. De hecho, el submarino parte de esto, y la falta de patrulleros de barcos que hagan patrulla marítima es una fuerte carencia en la Argentina. De eso se trataba la actividad de ellos en estos casos. Pero hay otro debate, y a mí me gustaría que se dé, y es puntual, y es que este submarino, como el Irizar, empezaron a ser reparados durante la gestión anterior
con la ministra Garré, que tenía una mirada muy diferente a los que la sucedieron, porque yo sé que Garré tenía un interés en arreglar el Irizar, tenía un interés en arreglar el San Juan, pero pasaron 10 años, se gastaron presupuestos millonarios. Hay irregularidades que la justicia no ha avanzado en saber por qué robaron tanto en el Irizar y saber verdaderamente si esto no es fruto. Inmediatamente, obviamente que quiero saber lo importante, el gobierno dicen saber qué pasó, pero después investigar. Yo quiero que investiguen. ¿Por qué demoraron tanto en arreglar el San Juan? ¿Qué pasó en Tandanor? ¿Lo arreglaron bien? ¿Estaba en condiciones verdaderamente de salir este submarino? ¿Y el Irizar ahora está en condiciones de hacer la campaña antártica después de esto que vimos? Pancho, sí. No lo sé. La verdad que ahí hay una polémica en los foros navales. Se le echaba la culpa a Rossi en el 2014. Se jactaba de haber recuperado para la industria nacional. Pero según lo que yo vi, la verdad que no desconozco el tema, pero se cumplió con el protocolo. Se pasaron una década arreglando el Irizar. Hay causas. Nadie lo investiga. ¿Qué pasó con el San Juan? Un submarino alemán. Hay ingenieros navales preguntándose por las soldaduras. Verdaderamente la justicia debe investigarlo. Hay un trabajo que está en construcción en el portal que yo dirijo, que tiene que ver con algo que vimos todos, que es el mensaje de los trabajadores de Tandanor que habían hecho las últimas reparaciones de este submarino. Detrás de ellos se ve el proyecto de otro submarino que nunca fue terminado, de otra nave en la que se estuvo trabajando y que quedó inconclusa y que tiene que ver con si se abandonó o por qué se abandonó o cuáles fueron los reales motivos por los cuales no se siguió con el proyecto, como estaba diciendo Natalia. Me parece que es un debate, por supuesto, posterior y que viene, pero que está totalmente ligado. Y una cosita nada más quiero decir de esto que hablábamos de la cuestión humana, ¿no? Estamos tan acostumbrados en los medios a hablar de los jóvenes o a traer a los jóvenes al set de televisión vinculados al delito, vinculados a problemas que tienen que ver con conflictos con la ley o con otro tipo de cuestiones, que también cuando uno escucha, ¿no? Como en este caso estos 44 apasionados, personas que realmente tienen una vocación y una cosa muy fuerte con lo que hacen, ¿no? Un amor por el mar, un amor por... Tienen que preparar, estudiar. Estudiar. Y además, pese a todo lo que estamos hablando y a todas las otras contingencias y a los salarios y a los presupuestos y a lo que fuere, ir ahí a entregar su vida porque finalmente, más allá de los resultados, lo que digo es una profesión de riesgo la que eligieron, ¿no? Y también resaltar, ver esas caras y resaltar con ese testimonio tan valioso, con esa nota tan humana que hiciste recién, esas vidas, esos jóvenes, ¿no? Que están replicados en muchas otras trayectorias, ¿no? No sé, muy difícil, quedamos todos conmovidos con este padre porque ya pasaron 7 días. 7 días. La esperanza, obviamente, como decimos siempre, como todos sabemos, es lo último que se pierde, pero exigimos, queremos saber la verdad, sea cual sea, así que estamos expectantes. Hay un país en vilo. Vamos a otro tema que tiene que ver con cuestiones de trabajo por un lado, libertad de expresión, ego periodístico también, repercusiones. Después de que despidieran a Víctor Hugo, esto pasó hoy, siguen las repercusiones del caso. Mirá. ¿Alguien pensó que esta guerra había terminado? La batalla de los periodistas, más viva que nunca. Fuertes cruces de los dueños de la información y la opinión de este país a partir de la desvinculación de Víctor Hugo Morales de C5N. Siempre me extraña que una posición supuestamente progresista como la que se escucha, la posición progresista debería ir contra, abro comillas, los dueños del capital, los que te explotaron, los que te echaron y los que nos están pagando los trabajadores. Sí. ¿Por qué correr esa relación entre empleador y empleado y tratar de meter al gobierno con el medio? Tuit de Pablo Echarri. Con el despido de Víctor Hugo seguimos yendo en un camino recto hacia el apagón informativo. Que Dios nos ayude. La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado y habla del despido de Víctor Hugo Morales y habla de censura y proscripción. Hace unos años esta parte es la Asociación Kirchnerista de Actores. A mí no me representa en absoluto. Hablar de proscripción es un disparate que no le cree nadie. ¿Por qué la grita está tan dura? Facebook tiene mucha culpa. Porque toda la gente con la que yo me encuentro, si yo fuera pro Macri, voy a tener a leer noticias pro Macri, mis amigos van a opinar todos pro Macri. Los que son de otro palo, de otras ideologías, que dicen, esta noticia me gusta, esta no me gusta, dice,
todo el mundo opina como yo. Yo lo respeto poco profesionalmente. Víctor Hugo era un día el jefe de la barra brava de Boca y al otro día se hizo jefe de la barra brava de River. Un día dijo, la familia Kirchner, el enriquecimiento del matrimonio presidencial, lo llamó el presidente. Yo creo que todavía está afectado por ese llamado. Bueno, a ver, Rosendo, vos que sos un tipo que has visto tanto, ¿no? Sí. ¿Te imaginabas este panorama, esta guerra, lucha de egos, con cuestiones que tienen que ver con cosas muy delicadas, ¿no? Que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la persecución ideológica, si es que hay. Bueno, yo te diría que esto no es la primera vez que sucede, ¿no es cierto?, en la Argentina. Yo te podría citar casos de los años 30, los años 40, ¿no es cierto?, del siglo pasado, ¿no es cierto?, en ese sentido. Sabés que había, en los años 20, 30, 40, había un diario que era Crítica, que era el diario más popular, ¿no es cierto? Además, lo dirigía un señor que se llamaba Botana, donde mezclaba lo popular con Jorge Luis Borges y todo eso. Cuando viene el golpe del 30, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el gobierno de facto de Uriburu la pone presa a la mujer de Botana, que era anarquista. Y entonces, ¿qué es lo que hace Botana? Pone el diario a nombre de General Justo, que era otro general que estaba enfrentado con Uriburu, y así salva el diario. Te cito esto como podría haber muchos otros cosas. Sí, lo que te diría, que lo que ha cambiado es esto, no existían los medios audiovisuales. Y el periodista hoy es protagonista de una forma que no lo era, ¿no es cierto?, en el pasado. El periodismo tiene un protagonismo mucho más importante que el que tenía en el pasado. Y el tema de lo audiovisual juega un papel muy importante. Eso exacerbó los egos. Sí. Y en cuanto a la libertad... Te diría, sí, estimado Santiago, que sí. Eso sí. Y Víctor Hugo dice que están acallando voces, que no hay voces opositoras. ¿Crees que es así? Mira, yo te puedo decir, es decir, el kirchnerismo te puedo decir, no tenemos ningún gran medio de nuestro lado. Y creo que si dicen esto, tiene razón. Pero estamos en una época que la expresión es diversa. Las redes sociales juegan un papel. No me parece que esté cerrada la expresión. Reconozco que la mayoría de los medios importantes hoy no acompañan al kirchnerismo. Claro, Sí, el otro día se debatió el tema acá. Y yo me quedé con algo. Ayer escribí una nota en página 12, la titulé Censura y libertad de expresión. A ver. ¿Por qué? Primero, aquí el otro día en el programa se hablaba de la comunicación simplemente como una cuestión de mercado. Y vos señalabas, nosotros nos sostenemos por los avisos publicitarios. Y está muy bien, pero yo creo que no es solo una cuestión de mercado. ¿Por qué? Porque todos los tratados internacionales hablan de la comunicación como derecho humano básico. ¿Esto qué significa? Que el dueño del medio, la línea editorial, el periodista, no tiene derecho a decir lo que quiera, absolutamente, absolutamente. Lo que no tenemos son mecanismos para garantizar diversidad y pluralidad. Lo pensamos en la ley de medios, no logramos el objetivo, claramente. No, si la dirigen hacia la guerra contra un medio, ¿cómo va a haber pluralidad? Por eso estoy diciendo, no logramos el objetivo, no se legitimó la participación de otros sectores que pueden ser chicos, que pueden no tener prácticamente gravitación, pero que permiten la diversidad. Cuando yo fui interventor del Confer, me acuerdo una vez en Inglaterra, el tipo me dice, se nos venció una licencia. Y le digo, ¿y con qué criterio, además de los objetivos, el económico, digo, lo formal, con qué objetivo deciden a quién dársela? Dice, lo que no haya. Es decir, si hay 2 radios de pop y 2 de rock, yo se la voy a dar. Si hay una oferta de música clásica y no hay ninguna, yo garantizo la diversidad. Entonces, a mí me parece que esto está faltando en la Argentina. Está faltando cómo se garantiza la diversidad. Pero para un minuto, porque yo vuelvo con vos, López. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué hace toda esta gente que hace acá? Porque el periodismo no tiene que ser imparcial. O todo el periodismo militante de algo. A ver si hacemos de lo uno o de lo otro. ¿Sabes lo que me molesta? Esta idea de, bueno, pero tiene que estar de los dos lados, ¿no? Como esto de Corea del Norte y Corea del Sur, que para mí es una espantoso. Reverenda... Sí. No coincido. Me parece como que Corea del Centro no es periodismo. Esa idea inútil de pensar de que, bueno, tiene que estar el periodismo kirchnerista y tiene que estar el periodismo macrista. Porque el periodismo no tiene que ser ni kirchnerista, ni macrista, ni masista, ni nada. El periodismo tiene que ser periodismo puro. Entonces, yo creo que esto fue uno de los daños que le hizo la idea del periodismo militante
culturalmente al periodismo de la Argentina. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Yo creo que, perdón, y cierro el concepto, se habló tanto del periodismo militante que muchos se terminaron convenciendo de que entonces tiene que estar el macrismo, el kirchnerismo, el masismo, y la verdad que no. El periodismo, ¿cuál es el desafío que tiene? Es salir de la lógica militante, salir de este egocentrismo insoportable y alejarse de todos los factores de poder y de presión. Creo que no creo que sea misión del gobierno garantizar la pluralidad de voces, sí no meterse, digamos. Creo que la libertad pasa por ahí, por no meterse. A Víctor Hugo Morales, a Cristóbal López nunca le preocupó el periodismo, de hecho por eso lo echó a Longobardi. No me extrañaría que se recibió una presión ahora del gobierno, que no lo sé, también hubiera tomado decisión parecida a la de aquel entonces. No tenemos el dato de que alguien lo haya llamado, pero no me extrañaría, porque en realidad lo que hizo siempre fue política. Entonces ese es el problema cuando deja de importar la verdad. Nunca le importó la verdad a C5N. Ese es el problema. Santi, un pequeño quiero señalar esto. Quiero señalar esto. Por ejemplo, un dato de La Nación. Yo te voy a decir algo. Una cosa es el periodismo y otra cosa es la línea editorial de los dueños de los medios. Digo, cuando el diario La Nación escribe un editorial en favor de la dictadura militar, ¿qué hizo la redacción? Salió con un cartel diciendo, no estamos de acuerdo. Eso es libertad periodística. Claro, pero eso es libertad. Por ejemplo, si Víctor Hugo Morales hubiera estado escribiendo en Le Monde, no lo hubieran podido echar por la causa que lo echaron, porque le dijeron que era directamente por una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque hay reglas de juego. Yo no digo que el gobierno tiene que hacer, lo que digo es, deben existir reglas, no que le garanticen a Juan Pérez o a Víctor Hugo, sino que garanticen la pluralidad o la mayor pluralidad posible. Qué bueno este reconocimiento, que venga de una voz K. Porque cuando ustedes estaban gobernando y cuando estábamos con la bendita ley de medios, yo no nací con los Kirchner, yo nací antes. Pero trabajaste mucho, no, ya sé pero que te voy radical. A tirar un datito. Pero, perdóname, ¿Vos Gustavo, sabías que el gobierno de la Rúa, Gustavo, el 19 de diciembre del 2001, me manda un fax diciendo, como interventor del Confer, que prohíba las transmisiones en vivo de la Plaza de Mayo? Y yo dije que no lo iba a hacer nunca, absolutamente nunca. A lo que voy, perdón, Natalia, mucho antes, ahora 10 ustedes años dan cátedra, pero ustedes, que hablan de pluralidad y que hablan cómo hay que licitar, trajeron a Spolsky, trajeron a Garfunkel, trajeron a Ferreira de Electroingeniería, trajeron a Cristóbal López y a De Sousa. Yo no lo defiendo, me parece que ustedes no son los que están en contra de la igual me parece que perdemos si yo estuviera inhibido para hablar, no me invitarían al programa. Punto número yo no digo uno. que estés inhibido. Punto número dos. Punto número dos. Pero dan cátedra. No doy cátedra. Yo digo lo que debe ser. Si vos me preguntás cómo se manejó, mal se manejó. Muy bien. Mal se manejó. Eso me gusta. López, muy igual bien. yo creo que acá el tema que todos tenemos que bajar decibeles es en considerar al otro enemigo. Me parece que no hablé, si hablé de enemigo. No hablé de enemigo por vos. Me parece que en general esto hablar de como si fuesen bandos, Rosendo, me parece que perdimos todos, ¿no? Bueno, viste, esa idea que se usó mucho el año que es polarización, bueno, yo creo que eso es lo que hay que evitar. Yo creo que el periodismo, como dijo Jonathan, ¿no es cierto?, tiene que tratar de decir la verdad. Digo tratar porque la objetividad absoluta en el ser humano no tiene. También lo que yo digo, el periodismo tiene que pensar, una cosa es la información, otra cosa es la opinión, otra cosa es la conjetura. Cosa que a veces... pero los hechos son sagrados. Está bien, pero... No pueden desaparecer los hechos. Ahí me parece un planteo que es de por sí falso y que tiene que ver con que la caída de muchos medios de comunicación proviene de una orden y no de un desfalco o de un mal manejo de quienes administraron esos medios. Acá no se han sacado licencias ni señales por una cuestión de cuáles eran los contenidos que esas señales emitían. Esto no ha ocurrido y eso es censura, efectivamente. Exacto. Y por otro lado, sobre la independencia o no independencia, todos los periodistas somos dependientes de ¿qué? Primero de nuestra conciencia, primero. Segundo, somos los que salimos a la calle, ponemos la cara y somos los que tenemos que dar la cara durante toda nuestra vida, porque nosotros toda la vida vamos a ser reconocidos como los periodistas que dijimos tal o cual cosa, que estuvimos en tal o cual lado. Tercero, nosotros somos dependientes de los compromisos ideológicos que tengamos. A vos te puede importar mucho, por ejemplo, recién lo acabas de contar, o te puede movilizar mucho todas las cuestiones que tengan que ver con los niños, con los jóvenes, las cuestiones que tengan que ver con los padres, con la educación, a otro con el medio ambiente, a otro con la ecología, a otro con la economía. Bueno, cada uno tiene esa dependencia. Ahora, la cuestión es la libertad.
Y la libertad se ejerce, no es que te la manda tu dueño y dice, che, podés ser libre. No, flaco, vos sos libre y si por ser libre te quedás en un laburo, con otro laburo, un tiempo... No sé, por ser libre te quedás sin trabajo, qué sé yo, pero estás ejerciendo tu libertad, Flor. eso no te lo puede coartar nadie. Gran periodista, Flor. No, yo en gran medida coincido, además coincido que el que hace buen periodismo va a tener trabajo siempre. O que pasa algún tiempo, ¿no? Pero te la tenés que bancar. Pero el que hace buen periodismo es reconocido como tal y va a tener buen trabajo siempre. Por ahí en el caso de Víctor Hugo Morales, que era un periodista muy reconocido, de repente se transformó en un opinador, o sea, y bueno... Y estás bajo la regla del juego, hoy te toca estar y te toca no estar en función de la tendencia del momento. Hay periodistas muy buenos que no tienen laburo porque justamente el mercado... Pero yo también sí creo que, bueno, hay una crisis en la profesión para todos. La verdad que la profesión se está achicando, pero para todos, sí, es verdad. Para el bueno, para el malo, para el mediocre, para el opinador, para todos. Creo que los periodistas tenemos que replantearnos cómo va a ser nuestro trabajo futuro, porque hoy cualquiera con una red social tiene más credibilidad a veces o más llegada que cualquier periodista que está detrás de la noticia. Pero no coincido con eso. Primero coincido en parte con Pancho, con Francisco, que el Estado no tiene que financiar al periodismo. Acá tenemos que generar un mercado genuino. Lo que pasó en el último tiempo es que hubo un mercado inflado y ya de por sí se exacerbó una crisis de una profesión que está en crisis en el mundo. Acá en Estados Unidos se están dejando de publicar los diarios papel. Se están empezando a ver qué modelo de negocios hay, porque no dan plata a los medios. Entonces... Ya seguimos. Gracias, Flor. ¿Te quedas un minuto, Flor, para hablar del tema de los barras, que lo pasamos por arriba? Hace un programa muy Que Gravia repita todo, está buenísimo. No, aparte Gravia te nombra hasta los familiares de los primos son. La fiesta del cumpleaños de la hija Bueno, del ya nos metemos con un tema muy sensible, muy delicado. Vamos a ahora un par de consejos. ¿Viste que le había dicho Federico Acoso? ¿Sos primo de Federico Olivera? Sí. Mirá vos. A lo que de Monicayo también. Son parecidos. Claro. Son parecidos. Uno formal y el otro más hipón. ¿Cuál es cuál? Gracias, Pancho, Rosendo, Flor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, López, por estar. Flor, vos te quedás un minuto más. Bueno, un tema que por otra cosa quedó trunco, que es el tema de los barras, ¿no? Violencia, barras y muertes. El asesinato del Oso Pereira. Flor, sí, discúlpame que en ese momento no te di para hablar y querés hablar con vos, sí. No, bueno, primero que yo creo que todos los barras son delincuentes, utilizan el parabanalla como vidriera para ofrecerse, después para hacer los trabajos. Creo que están, digamos, por más que yo escucho a algunos diciendo tribuna segura, tienen el mismo poder que tuvieron siempre, y quienes le dieron la pelea real terminaron afuera del fútbol. Vila, el dueño de acá, que lo sigue desde siempre, en 2012 se fue Independiente Rivadavia por la violencia. Lewin en Temperley hace 2 o 3 años se fue de Temperley justamente por la violencia barra. Bueno, Independiente ya saben de nuestra pelea. Lombardi en Estudiantes, al tesorero le metieron una bomba y paró la pelea y se fue del fútbol. O sea, quienes se mantienen dentro del fútbol mantienen un statu quo que es financiar a los barras, mantenerlos con plata, manejando los estadios, manejando los negocios de los estadios y habilitándolo para afuera hacer esto. Cueva financiera, droga, secuestro, todo. Ahora, la decisión es política, pero también dirigencial y de todos nosotros. Los barras son delincuentes, organizados e impunes. Y te pongo un ejemplo. A Bebote Álvarez lo detuvo Carzoglio, el mismo juez que lo detuvo en 2014 y lo liberó. ¿Sabés quién era Carzoglio? El director del cementerio de Cacho Álvarez. ¿Cómo llegó a juez? Entonces, mientras que eso exista, mientras que la protección sea política, policial, judicial, dirigencial, estos osos Peralta van a seguir matando y muriendo y nada cambia. Inglaterra para depurar los famosos hooligans. Pasa que era distinto, porque ahí había... ¿Está metida la política también o no? No, claro. No, digamos, los famosos hooligans eran grupos absolutamente anárquicos que tenían una filosofía cercana al nazismo, eran skinheads. Y en un momento, después de una gran tragedia que se llamó la tragedia de Heysel, se tomaron 2 medidas. La primera fue mirarse a la cara entre todos los dirigentes y decir, che, ¿esto nos perjudica o nos favorece? Nos perjudica. Saquémoslo. No había vinculaciones políticas, había algunas vinculaciones con la policía por negocios de calle, de pandilla, no mucho más que eso. Se tomó la decisión política, una decisión política acá en Argentina no se podría tomar. La decisión política que tomó el gobierno de Inglaterra fue, nosotros no competimos más en Europa durante 6 años. Imagínense
Hoy el presidente Macri diciendo podría tomar. River, Boca, ningún equipo argentino compite en Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Hasta no depurar. Hasta no depurar las tribunas. Yo creo que lo sacan a Macri de la presidencia y lo ponen al Liceo. Lamentablemente, lamentablemente. Miren el estado que tenemos el fútbol a tal punto que no puede ir No va visitantes, claro, nada. no va Bueno, visitante. pero aparte te digo otra cosa más. Porque nosotros, digamos, entendemos que a la crítica hay que sumar la propuesta, ¿no? El fútbol necesita un marco legal nuevo. O sea, nosotros estamos aplicando la admisión de 1985, conocida como Ley de la Rúa, emparchada, y nos pasaba, por ejemplo, que yo podía excluir a los violentos de la cancha de local. Ahora, si yo iba de visitante a Godoy Cruz, necesitaba de la onda del presidente de Godoy Cruz que, digamos, que impida que los violentos ingresen, porque como era de visitante, yo no tenía posibilidad de dejarlos afuera de visitante. Sí. Y lo último, infraestructura. Los estadios tienen más de 100 años, tecnología y, por sobre todas las cosas, Santi, educación. Tenemos que entender que el fútbol y el aguante no es violencia y que no podemos justificar a delincuentes. Sí. Estos tipos son delincuentes. Y el Oso Pereira era un delincuente que murió en su ley, muerto por delincuentes. Gracias por todo. Gracias, Relojes Polis. Gracias, como siempre, impecable la ropa de Liguria. Gracias, la Dorita, que mandó un catering espectacular. Gracias, la Dorita. Seguimos todos rezando por esos 44 patriotas que están sin aparecer aún. Hasta mañana, chao.